Sato Díaz, bienvenido a Línea Clara. Bien hallado, muchas gracias. Muchas gracias por responder la llamada de este podcast. Gracias a vosotros. Te llamamos porque nos interesa y mucho que nos cuente su experiencia el director de Cuarto Poder, de ese diario digital, y nos gustaría que comenzásemos hablando de cómo es tu día a día en plena época de estado de alarma y de confinamiento general. Bueno, pues como la inmensa mayoría de la ciudadanía, pues encerrado en casa, y luego aparte por mi profesión, pues intentando estar pendiente e informado de lo que va sucediendo relacionado con la crisis sanitaria y por supuesto también con la crisis económica y social que se está desarrollando paralelamente, ¿no? Y que quizás porque no es tan urgente y no es tan importante, no le estamos prestando tanta atención, pero sí que va a tener un tinte trágico en cuanto al número de muertos, el número de infectados y la normalidad vaya llegando en este sentido sanitario, ¿no? Uh-huh. Cuarto Poder es un diario digital que seguramente no sea tan popular como otros diarios debido a, por decirlo de algún modo, sus tintes alternativos, ¿no? Su forma de contar la realidad, analizarla, el tipo de entrevistas que hace. Eh, ¿Cuál es tu opinión personal y tu experiencia como director de este medio? Bueno, yo soy director de Cuarto Poder desde hace menos de un año. Uh-huh. Y Cuarto Poder hoy, este marzo pasado, este mes que acaba de terminar, cumplía 10 años, ¿no? Es decir, que Cuarto Poder es un medio bastante longevo dentro del ámbito del periodismo digital del Estado español. Podemos tener en mente las cabeceras digitales que son más jóvenes que Cuarto Poder. Cuarto Poder, desde el principio, apuesta por un periodismo honesto, de calidad, y fue fundado por unos periodistas con una gran trayectoria profesional. Se me ocurre el primer director y la persona que durante más tiempo ha sido director de Cuarto Poder, que es Francisco Frechoso, pero también pues ha habido periodistas de la talla de Raimundo Castro, Esther Jaén o Luis Díaz, que siguen escribiendo todavía en el periódico de Juan Carlos Escudero, que fue uno de sus fundadores y luego fue director de Público, ¿no? En este sentido, quiero decir que Cuarto Poder es un medio de periodismo independiente que yo creo que sí que es bastante reconocido, aunque no sea mayoritario en el número de audiencia. ¿Por qué no es mayoritario en el número de audiencia? Pues como bien has dicho, seguramente nosotros nos dedicamos más a una información reposada, a una información que no tiene tanto que ver con la última hora, con los temas que son de mucha importancia y de mucha relevancia y de mucha trayectoria en redes sociales durante un día, pero que al día siguiente ya quedan desfasados, ¿no? Intentamos no solo contar lo que está pasando en este momento, sino pensar sobre lo que ocurre y otorgar una visión distinta que pueda ser crítica, porque si no, en muchas ocasiones nos cuelan un discurso único y una única alternativa de que la sociedad solo puede ser de una manera. En Cuarto Poder, hoy los periodistas, los trabajadores, lo hacen todos desde su domicilio. En Cuarto Poder hoy y siempre, como Uh-huh. somos un medio que no tenemos muchísimo dinero, pues hemos decidido ahorrar desde el primer momento, desde hace 10 años que se fundó Cuarto Poder, con no tener una relación física. Hoy en día es fácil trabajar a través de distintas aplicaciones Uh-huh. con el consejo de redacción perfectamente comunicado durante todo el día, y sí que siempre hacíamos una reunión o dos semanales para organizar lo que venía siendo pues las tareas cotidianas, ¿no? De qué temas pedimos a otros periodistas, qué temas escribimos nosotros, cómo nos organizamos. Eso sí que lo echamos de menos ahora durante la cuarentena, pero en el resto de los ámbitos, como siempre hemos trabajado cada uno y cada una en su casa, o yendo al Congreso, yendo a Moncloa, yendo al Ayuntamiento, a determinados centros de información, pues en este sentido estábamos más acostumbrados que el resto a esto del teletrabajo, ¿no? Es nuestro día a día. Uh-huh. Hablamos de la crisis del COVID-19 en España, la localizamos. ¿Cómo calificas la actuación del gobierno, las medidas que ha tomado y si a tu parecer están funcionando? Sí, bueno, yo
considero que hay una doble vertiente, ¿no? Para analizar lo que ha hecho el gobierno y lo que se está haciendo a nivel global, ¿no? Una es la crisis sanitaria. La crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, yo creo que ha venido un poco a todo el mundo a nivel global de sopetón. Las sociedades no estaban preparadas para lo que ha llegado, y creo que de momento ha llegado poco. Es probable que veamos como en el Estado español van bajando los datos de contagio y van bajando los datos de muertos, y como es lo más próximo y lo más cercano, sintamos un alivio, ¿no? de que lo más grave ha pasado. Sin embargo, lo más grave está por pasar, y me refiero a que la humanidad se la juega en un continente como es África, donde si el nivel de propagación del virus fuera tan importante como en el Estado español, imaginemos con los sistemas sanitarios que allí tienen lo que podría suponer de pérdidas humanas para la humanidad como conjunto. América Latina es otro de los lugares donde puede ser clave, y ya estamos viendo cómo en Estados Unidos está incidiendo de una manera muy incisiva, baja la redundancia, por las deficiencias sanitarias, ¿no? de ese país. Quiero decir que es una pandemia, como la Organización Mundial de la Salud lo denominó, y es algo a nivel global. Dicho esto, centrémonos en cómo ha actuado el gobierno español. Pues yo creo que con un poco de imprevisión. Es obvio que se debería de haber puesto más cautela en un primer momento, sobre todo cuando los datos que venían de China, y ya no de China, sino de un país tan próximo culturalmente y con tanta relación bilateral como es Italia, estábamos viendo lo que estaba sucediendo. Efectivamente hubo una imprevisión en ese momento, que si se hubiera visto con más cautela probablemente habríamos limitado en algo el número de contagios, pero ya te digo que yo creo que esto ha venido de sopetón a todo el mundo. Y por otro lado, creo que luego sí que se ha actuado con la celeridad y la responsabilidad que tenía que asumir un gobierno de un Estado como es el Estado español, ¿no? Creo que las medidas drásticas del confinamiento de la inmensa mayoría de la población se han tomado antes que en muchos países. De hecho, en muchos países, si la lógica funciona, veremos cómo en los próximos días adelantan al Estado español el número de muertos, en porcentajes de infectados, países del entorno, quiero decir, como Gran Bretaña. Veremos qué pasa en Francia y en otros países europeos. Ojalá y me equivoque y todo tenga la mínima incidencia posible. Dicho esto, por otro lado, creo que el Estado español lo que se ha atrevido a hacer este gobierno es la previsión de que después de esta crisis de emergencia sanitaria vendrá una crisis económica y social, y se han atrevido a, de alguna manera, enfrentarse a las reglas lógicas del mercado hasta ahora, porque probablemente nada vuelva a ser como era antes después de esta pandemia, para ofrecer un escudo social a los sectores de la población más débiles ante la nueva situación. Y creo que en este sentido han acertado, de tal manera que tanto a nivel económico, aunque en un primer momento veamos que la debacle es muy grande, con una sociedad más cuidada podrá salir adelante y los datos macroeconómicos y la microeconomía mejorará, y por otro lado que socialmente un Estado debe de volver del olvido, de donde había estado en las últimas décadas, para cuidar siempre a los más débiles, puesto que los más fuertes ya tienen la posibilidad de cuidarse en muchas ocasiones por sí solos. Hablabas de imprevisión y que quizá, visto lo visto, debería haber sido quizá más cauteloso. El gobierno debió haber intentado aplazar el 8M o los partidos de fútbol de aquel fin de semana y ese tipo de actos que se celebraron, ¿o crees que era imposible saber lo que luego pasó? Yo creo que si no veo una maldad en el gobierno en ese sentido. Creo que si hubieran tenido los datos sobre la mesa y la capacidad de intuición que tenemos ahora, todo pasado, que es muy fácil hablar a toro pasado de las cosas, no habrían tomado la decisión que tomaron. Creo que es evidente. Cuando tomaron la decisión que tomaron es porque pensaban que el virus no iba a tener la incidencia que tenía en aquel momento. Tampoco creo yo que los días, que el 8 y el 9 de marzo hayan sido los causantes de que el coronavirus se haya difundido por tan
amplio espectro de la sociedad española, ¿no? Supongo que el 7 de marzo, el 6 de marzo, el 10 de marzo, el 11 de marzo, donde ya empezaban, ¿no?, a haber restricciones. Supongo que los días previos y inmediatamente previos, los días incluso de finales de febrero hasta el 8 de marzo, tuvieron mucho que ver también con el reventón que ha habido en las UCIs en los últimos días. No podemos asumir que todo haya sido culpa del 8 de marzo. Por supuesto, no podemos asumir los discursos de las derechas y las ultraderechas, que lo que intentan de alguna manera es vincular feminismo con la peligrosidad y la mortalidad que está habiendo en el Estado español. Todo lo contrario, ¿no? El feminismo lo que ha aportado seguramente a nuevas generaciones que están afrontando ahora mismo la epidemia es una cultura de los cuidados sobre la cual tendremos que construir y reconstruir lo que venga detrás de la pandemia. Y por otro lado, bueno, ya digo que hubo partidos de fútbol y hubo otra serie de eventos que yo creo que no hubo maldad, ¿no? Tiendo a pensar que si hubieran estado los datos y la intuición y la rapidez que seguramente tengamos a partir de ahora, cuando seamos conscientes de que hay virus que se propagan con tanta facilidad, pues se habrían tomado otras decisiones. Incluso hubo viajes de aficionados del Atlético de Madrid a Liverpool, de aficionados del Valencia a Milán. Hubo muchos actos esos días que seguramente, como dices, si el gobierno pensase que esto iba a pasar, pues habría tomado otras decisiones. Bueno, hablabas de las medidas económicas del gobierno, hablabas del escudo social, como lo están denominando. ¿Crees que esas medidas son suficientes o son simplemente parches temporales, aceptando que dentro de la Unión Europea y tal y como está la situación económica en España no se puede hacer más? Yo creo que se puede hacer más, mucho más, y que las resistencias a que se haga más vienen delimitadas por un statu quo que tiene miedo a que el cambio que se va a producir sea mucho más profundo de lo que podría ser, ¿no? O sea, es una tendencia conservadora que se haga lo mínimo posible. Creo que se han hecho bien las cosas, creo que ha respondido el Estado, creo que frente a una anarquía del poder de los mercados de los últimos años, ya lo vimos con la crisis financiera del 2008 y con la respuesta que se dio después, en este momento el Estado ha intentado estar del lado de los que más lo necesitan. Es necesario que siga estando. Todavía ni siquiera podemos evaluar si las medidas que se han tomado en los últimos consejos de ministros de hace 21 días, de hace 14 días, de hace una semana, han tenido o no resultado más allá de lo inmediato, de bajar el número de contagios y de presión sobre las UCIs, ¿no? Que sería la consecuencia de un endurecimiento del confinamiento, de que la inmensa mayoría de la gente no tenga que ir a trabajar si no es porque tiene un trabajo esencial. Las medidas y los colchones que se han ido anunciando tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos sociales, yo creo que es pronto para evaluarlos y creo que van en la línea correcta. Hay que hacer más, por supuesto, sobre todo cuando pase la tragedia, ¿no? La tragedia se está viendo ahora. Después, dentro de unas semanas, cuando si la lógica funciona, el número de muertos ya sea algo simbólico y el número de contagiados también, habrá que salir a la sociedad, reencontrarse, contarse, saber quién está, quién no está, qué familias están en condiciones de volver a la normalidad, qué familias han perdido a un ser querido y están rotas, cuánto duelo necesita la sociedad. Todo eso va a llegar un momento que va a ser lo siguiente después de esto. Y en esa mezcolanza de sentimientos, de pasiones a flor de piel, estará el miedo de muchas personas a haber perdido el trabajo, a no poder reabrir su negocio, en definitiva, a la seguridad y la confortabilidad que tenían antes de que todo esto haya pasado. Ahí es donde evaluaremos el colchón que han servido, el colchón que ha supuesto las medidas del gobierno. Yo creo que antes es precipitado, pero hay que tomar muchas más medidas y las habrá que tomar en los próximos meses, incluso años, ¿no? Esto no puede volver a ser como era. Pongamos un ejemplo. La economía de mercado capitalista que nos ha llevado a un crecimiento constante, una competición constante que nos lleva a un mayor crecimiento todavía, no es viable
puesto que los recursos del planeta son limitados y el planeta nos ha dado señales de que no podemos seguir consumiendo al ritmo que seguimos, ¿no? De alguna manera hay científicos que relacionan esta propagación de este coronavirus con la menor biodiversidad en el planeta, con los cambios de tendencia de los comportamientos humanos, con los cambios de tendencia de los comportamientos climáticos y todo puede estar relacionado, ¿no? En este sentido hay que disminuir, hay que decrecer, hay que disminuir el crecimiento. Estarán las grandes multinacionales y las grandes empresas y las derechas y ultraderechas políticas neoliberales dispuestas a asumir medidas como estas, porque si no, yo creo que esta pandemia es una de las primeras crisis que van a venir. La crisis climática ya está llegando, la crisis de migraciones se va a endurecer conforme se vayan endureciendo la crisis climática y veremos a ver qué pasa en África con esta pandemia. Es decir, que nada volverá a ser como era antes, por lo cual el gobierno debe ser no valiente, sino mucho más valiente y mucho más adelante. Los grandes poderes a los que hacías mención, ¿cuánta influencia están teniendo en la nueva propuesta del gobierno de unos nuevos pactos de la Moncloa? Los pactos de la Moncloa fíjate qué falta de imaginación que para mirar al futuro tengamos que mirar al pasado, ¿no? Como si la situación fuera próxima o pudiera ni siquiera hacerse una similitud con el 1977, cuando en aquel momento de donde veníamos era de una dictadura y donde los poderes reales, el Estado profundo, desde el ejército hasta la judicatura, pasando por las grandes familias empresarias que mantuvieron el poder del franquismo a la democracia, estuvieron tutelando todo aquel proceso, según hemos podido conocer por los historiadores, las personas que no estábamos en aquel momento allí, para que nada se fuera de madre, ¿no? Para que cambiara todo lo menos posible ante la posibilidad de que pasara algo similar a lo que sucedía en Portugal, ¿no? Algo tan cercano como nuestro vecino Portugal. Bien, que ahora volvamos a hablar de los pactos de Moncloa implica del miedo al cambio, ¿no? Del miedo a la asunción en el momento histórico en el que estamos. El momento histórico en el que estamos es el que es. Hay una pandemia que ha puesto en evidencia las carencias del Estado, las carencias de lo público, una pandemia que ha puesto en evidencia las carencias de lo privado, de los mercados, donde los mercados ante una situación de crisis lo único que hacen es desinflarse, son inútiles para una solución. Los grandes propietarios, los grandes accionistas, cuando hay una crisis, se asustan y retiran su dinero corriendo y hace que la economía de mercado tampoco tenga sentido. Y estamos viendo que los organismos supranacionales no son capaces de solucionar un problema global. No hablemos de Naciones Unidas, que yo creo que no ha habido ninguna reunión de la Asamblea de Naciones Unidas desde que se intuye que el coronavirus. No hablemos de unas Naciones Unidas que ya tienen derecho a veto y las grandes potencias tienen una ideología bastante determinada de cómo hay que interactuar en el mundo, ¿no? En una competición constante. No hablemos de la Unión Europea, que parece ser que ahora tímidamente se empieza a coordinar alguna respuesta, quizás por el miedo, ¿no? Y el aviso previo que ha habido desde sectores de la sociedad española y sobre todo de la italiana, de avisar de que o la Unión Europea asume su responsabilidad y lidera una coordinada, o probablemente sea su final, ¿no? Veremos qué pasa. El statu quo, esta vuelta a las patas de Moncloa, para mí significa eso, una falta de imaginación enorme hacia lo que ha de venir, porque ya te digo, si los pactos de Moncloa implica que el sector empresarial debe estar de acuerdo con las clases populares del Estado español, eso es fácil en un momento en el que, como decíamos, las pasiones están a flor de piel. Después del sufrimiento, de la tragedia, de las pérdidas de vidas humanas, la gente no quiere conflicto, quiere contacto, quiere encuentro y quiere acordar y no enfrentarse, ¿no?
pero cuando haya que poner encima de la mesa que unos nuevos pactos que guíen durante décadas el sistema político, económico, social español tengan que asumir una crisis climática, estarán a favor las grandes empresas de decrecer económicamente para hacer sostenible el mundo. Yo creo que eso hay que plantearlo en esos pactos de la Moncloa, como se vayan a llamar. Si visualizamos 4 imágenes de 4 protagonistas, 2 de los primeros años de democracia y 2 actuales, serían por un lado Blas Piñar y Santiago Carrillo en aquella época, en los principios de la democracia del 78, y en la actualidad Pablo Iglesias y Abascal. ¿Qué similitudes ves? ¿Qué te sugieren estas 4 imágenes? Blas Piñar con Abascal y Carrillo, perdona, ¿me has dicho con Iglesias? Sí, Pablo Iglesias, sí. Bueno, me parece que es un símil bastante acertado, ¿no? Creo que Blas Piñar y Abascal pueden ser 2 personajes que tienen mucho en común, que se mantienen con la diferencia de la relevancia parlamentaria que ha tenido Santiago Abascal. Es la tercera fuerza ahora mismo en el Congreso, y Blas Piñar no consiguió eso ni de lejos, ¿no? Creo que entró él, ¿no? Pero creo que no tuvo mucha más representación. No recuerdo ahora mismo, lo tendría que consultar. En ese sentido, el discurso de Abascal tiene mucha más legitimidad social, en el sentido de los apoyos que ha recibido, ¿no? Más allá de los números, pues sí, es un discurso rompedor que lo que hace es romper los consensos que deberíamos tener asegurados, ¿no? Pone en duda algunas cuestiones que ya estaban fuera de debate, que ya las habíamos asumido como sociedad que mira hacia adelante y no hacia atrás. Iglesias y Carrillo, bueno, yo creo que Iglesias está en la encrucijada, ¿no? Iglesias, veremos a ver si escucha más a los consejos o que se dan por escrito de Enrique Juliana, o escucha más los consejos que también se han dado por escrito de Julio Iglesias, de Julio Anguita. Hija de Julio Iglesias, no, por Dios. Ahí está la encrucijada, ¿no? Si Podemos si Unidas Podemos, con Izquierda Unida y el Partido Comunista dentro, ¿no? Que al final este debate de carrillismo contra no carrillismo lo tienen que estar viviendo de una manera especial en el Partido Comunista, donde a Santiago Carrillo ya se la habían cerrado, ¿no? Si Unidas Podemos ve en esta oportunidad de crisis, de que se ha quedado el desmantelamiento de lo público durante los últimos años en evidencia, una posibilidad para introducir un discurso de izquierdas en la sociedad y conquistar nuevos derechos, probablemente no sea el momento en el que decidan ir a unos pactos de la Moncloa, y por el contrario ven que la sociedad está tan atemorizada por lo que ha pasado que tampoco tiene una organización y una voluntad de dar un paso para adelante, y de lo que se trata es de salir del miedo de una manera mucho más gradual. Pues seguramente esta sociedad no está en condiciones ahora mismo de políticas muy vanguardistas, y con el discurso que utilizará Unidas Podemos y el Partido Socialista del miedo a la ultraderecha, pues será un gran pacto de Estado, que para mí, yo creo que no soluciona los grandes problemas que urgentemente se van a poner sobre la mesa en cuanto cerremos este episodio, que es una crisis climática, una crisis de migraciones enorme, un cambio demográfico a nivel global, y al fin y al cabo debe ser una nueva reinvención de cómo consumimos, cómo gastamos y cómo producimos, ¿no? A nivel global y a nivel estatal. Leía una entrevista en Contexto, un reputado politólogo, el titular decía, sacado de sus palabras, que la Unión Europea es el primer muerto de esta crisis del coronavirus, situándonos en España, y si vamos a unos meses atrás, a pocos meses atrás, y vemos la agenda política en España, la agenda mediática, uno de los primeros principales temas durante los últimos años ha sido el proyecto independentista en Cataluña. Por lo tanto, planteo la pregunta: ¿la Unión Europea y el proyecto independentista catalán son los primeros muertos de esta crisis del coronavirus? Me parece podría ser, pero creo que es demasiado pronto como para hacer esa afirmación con respecto a la Unión Europea. Veremos a ver hoy creo que he leído que Angela Merkel ponen por encima en unas declaraciones. También los políticos en muchas ocasiones
dicen una cosa para decir precisamente lo contrario, ¿no? Pero desde el desconocimiento y desde la lectura de unas declaraciones que ha hecho desde un medio español, lo he leído, parece que prioriza, ¿no?, la acción conjunta de la Unión Europea. La Unión Europea es el statu quo y es muy difícil romper con eso. Es muy difícil pensar que el Estado español va a poder, como una isla política, maniobrar en una geopolítica que se va a endurecer después de esta crisis, ¿no? Veamos los dos polos de Estados Unidos y China, veamos qué pasa con países emergentes, cómo afecta esta crisis demográficamente y económicamente a países emergentes como la India, como Brasil, como otra serie de cuestiones. En un momento en el que la política está muy polarizada, no me veo yo al Estado español por ahí, una isla política, llevando iniciativas en esta situación. La Unión Europea es necesaria. El tema es qué Europa, qué Unión Europea, qué posibilidades tiene de liderar algo conjunto, qué posibilidades tiene de dar una respuesta cuando en Hungría estas últimas semanas se ha convertido en una dictadura de facto. El presidente Orbán ya no tiene que consultar al Parlamento hasta que él vuelva a considerarlo para tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? En este sentido, la Unión Europea tiene la última oportunidad de apostar por la democracia y por los derechos sociales, económicos y, en definitiva, humanos, o por ser una estructura que ya nació como una forma de facilitar la libre circulación de capitales, ¿no?, de las grandes fortunas europeas. Está en la UCI, yo no diría que está muerta, yo diría que está en la UCI y que todavía no le ha llegado el respirador a su habitación. El independentismo catalán, no entiendo el por qué. Sí que es verdad que hay un fortalecimiento del Estado, sí que es verdad que las soberanías se han desplazado desde lo supranacional desde lo supraestatal hacia lo estatal, y desde lo plurinacional en el Estado español y autonómico hacia lo estatal, porque se ha centralizado todo en la toma de decisiones en la presidencia del gobierno, en el Ministerio de Sanidad y después en tres ministerios como serían Transportes, Interior y Defensa, pero más allá en el gobierno en definitiva. Pero también es verdad que si todo vuelve a la normalidad, a la lógica, porque la normalidad seguramente ya sea distinta a la que había antes, en cuanto el mayor pico de la crisis y de la emergencia sanitaria pase, volveremos a ver una descentralización de las competencias. Quiero decir que incluso la vuelta a la rutina será una descentralización en sí. No me imagino al Estado español controlando las medidas de seguridad en los miles y miles de colegios e institutos que hay en el Estado, en todo el Estado. Volverá a tener una responsabilidad principal las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas para que esa transición a la vuelta a la normalidad se haga. Lo mismo con miles de centros de trabajo. La inspección de trabajo tendrá que descentralizarse y coordinarse mucho para que todos los trabajadores tengan esas medidas de seguridad necesarias para que no repunte de repente otra vez la epidemia. Y ahí las comunidades autónomas y la descentralización y los ayuntamientos van a tener una gran importancia. Y en cuanto la Generalitat catalana tenga capacidad de maniobrar con todos los fallos que ha tenido en este caso, pues se intentará diferenciar de los ritmos del Estado español, porque son otros ritmos. Y en cuanto el miedo y por la muerte, por la pérdida de seres queridos pase a un segundo plano, los sentimientos políticos van a estar a flor de piel, igual que el nacionalismo español se puede disparar en estos momentos como una forma de estar seguro frente a las incertezas. El nacionalismo catalán puede dispararse de nuevo en unas semanas. Yo no lo del independentismo no lo veo, desde luego. ¿Cómo calificas la actuación de los líderes políticos a nivel global, ¿no? La pregunta sería, ¿crees que los dirigentes políticos de nuestra época han estado a la altura de una crisis de esta magnitud? Me viene a la cabeza el que sería seguramente la persona más influyente del mundo en estos momentos, y es Donald Trump.
y creo que es una persona que no puede estar a la altura de nada, no de esto, ¿no? De nada. Me viene a la cabeza el premier británico máximo artífice de la última etapa del Brexit, que se supone que era el proyecto de futuro de Gran Bretaña antes de que pasara esta pandemia que veremos a ver cómo mueve la geopolítica. Y este sí que no metafóricamente, sino simbólicamente ahora mismo está en la UCI. Y hace unas semanas decía que este virus no existía. Creo que se autodescarta él mismo como ser una persona que podía estar a la altura de lo que ha ocurrido, ¿no? Me viene a la cabeza el presidente de la República Popular China. Pues bueno, ahí hay un dilema, ¿no? Seguramente no tengamos la información suficiente como para evaluar lo que ha sucedido en China durante las últimas semanas. Por otro lado, sí que hemos visto que el modelo de un Estado fuerte que controla los derechos y las libertades de la ciudadanía, poniéndolos al servicio de una causa común, y en este caso era controlar la epidemia, ha funcionado. ¿Tendrá China que decir muchas cosas a partir de ahora a nivel internacional? Es más, ante una situación inestable en la que el modelo chino se ve como una de las posibles soluciones frente a sucesivas crisis, ¿querrá el resto del mundo imitar el modelo chino, un modelo que implica un recorte de libertades y derechos de la ciudadanía en pos de un bien superior común que sería el Estado? Bueno, ese va a ser uno de los grandes debates, yo creo, políticos a nivel mundial que veremos en las próximas semanas. No es mi opinión personal, creo que es un análisis de lo que ha habido, ¿no? Y Europa otra vez, Merkel, pues parece ser que es la persona más valorada ahora de Alemania, ¿no? Y sigue siendo esa mujer conservadora que frente a las estridencias, en el sentido común, habla de una forma sosegada y parece que es el sentido común de una Europa que digamos que ya fracasó en el 2008, ¿no? Merkel pasó de ser la imagen de los recortes y de la austeridad impuesta al sur de Europa a ser la persona de sentido común que era capaz de frenar a la ultraderecha, ¿no? Veremos a ver en qué acaba Europa. De todas formas, el rostro sigue siendo envejecido, ¿no? Volvemos, si te parece, a lo más particular, en este caso un tema dentro de un tema más abstracto o más general, como puede ser el futuro del periodismo. Puedes enfocarlo como tú prefieras, desde el punto de vista de Cuarto Poder o desde el punto de vista más general del periodismo y del futuro que puede tener por delante. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el periodismo es seguramente una de las profesiones más antiguas de la historia, en el sentido de que cuando hay sociedad, la gente necesita información para convivir, ¿no? El periodismo como tal, el periodismo como transmisor de información, seguirá existiendo. Yo creo que el futuro del periodismo está garantizado. El problema es el futuro de los medios de comunicación tal y como los conocemos ahora, ¿no? De alguna manera, el periodismo siempre está en crisis, en el sentido de que cuando aparece la televisión, la radio cree que va a desaparecer. Cuando apareció la radio, supongo que la prensa impresa iba a desaparecer. Cuando aparece Internet, parece que los periódicos y todo va a desaparecer. Y al final no va desapareciendo nada, ¿no? De hecho, cada vez hay más medios de comunicación. Pero sí que es verdad que la publicidad es limitada y ya se vivió durante la crisis del 2008 una situación muy desagradable en la cual muchos compañeros periodistas se fueron a la calle a través de ERES de grandes medios de comunicación y desaparición de pequeños medios de comunicación porque las empresas en una situación de crisis recortan en publicidad, por lo cual los medios de comunicación se van al traste, ¿no? Veremos a ver qué pasa ahora, si la crisis es tan grande como parece que va a ser económicamente, pues seguramente el sector del periodismo y los medios de comunicación se vean dañados, lo que no quiere decir que se vaya a dejar de hacer periodismo, ¿no? Quizás también sea el momento, en este momento en el cual estamos volviendo a valorar a lo público, a los héroes y heroínas de sanitarios y sanitarias, a la gente que permite que haya suministros, a la gente que
que hace trabajos para la comunidad, quizás es el momento de considerar que la información veraz en un momento además de bulos y de noticias falsas, que es el caldo de cultivo para la ultraderecha y lo manejan a la perfección todos estos medios de desinformación, ¿no? Pues es el momento de que la sociedad se dé cuenta de la necesidad que es el servicio público de la información y, ¿por qué no, quizás retomar aquellas apuestas a nivel internacional, ¿no? De Naciones Unidas y de otro tipo de instituciones en el cual el periodismo comunitario tiene que ser una de las bases para construir una sociedad. El periodismo público debe ser veraz, debe regirse por los intereses del público, de la audiencia y del Estado, pero no por los intereses de los partidos que en un momento u otro están en el gobierno. Fortalecer que no haya ningún lugar en los estados que no tengan acceso a la información a través de la radio, de internet, quizás sea el momento de poner eso sobre la mesa y entonces, en vez de que sea un momento de crisis para el periodismo, estemos en un momento de oportunidad, ¿no? Ujú. Para ir terminando, las dos últimas preguntas serían, en tu opinión, desde tu experiencia particular, en este mundo globalizado, en un mercado como el que vivimos, un sistema capitalista en España, en la Unión Europea, ¿hay periodismo libre? ¿Sigue existiendo la censura? Sigue existiendo la censura, sí, eso sí. La censura sigue existiendo y la autocensura también. El no escribir determinada noticia, determinado titular o determinado enfoque, por las consecuencias que puede tener, sí, lo sigue habiendo. No una censura legal, como pudo haber en otros momentos, pero legal en el sentido de que haya un tribunal que diga lo que se puede publicar y lo que no, ¿no? Pero sí que hay censura, de que determinados medios de comunicación, y se sabe por las asociaciones de periodistas y también por los sindicatos de periodistas, que determinados medios de comunicación dictan lo que tienen que escribir sus empleados. ¿Existe el periodismo libre? Pues yo digo que también. Yo creo que en Cuarto Poder no somos ricos, no seguramente tengamos unas condiciones laborales precarias, pero somos totalmente libres las personas que estamos en el Consejo de Redacción y las personas que escriben para proponer los temas y darles el enfoque que consideren. Creo que es un ejemplo de libertad, como podría serlo otros medios amigos nuestros que yo los considero ejemplos de periodismo libre, de los que aprendemos todos los días, como podría ser El Salto, como podría ser La Marea, como podría ser Contexto, como podría ser Crítica en Cataluña, o Berria en Euskadi, o Praza en Galicia, o Diario del Sur en Andalucía, o como puede ser La Directa en Cataluña también, ¿no? Creo que hay un ejemplo de periodismo libre que no se somete al discurso único y al poder, entendido que el poder como algo vertical que emite unos mensajes, y hay determinados medios de comunicación que lo reproducen sin suponer un mínimo de crítica. Y luego hay en grandes medios de comunicación periodistas que demuestran su capacidad de libertad en todo momento. Se me ocurre desde La Vanguardia del País, la cadena SER, ejemplos de compañeros que todos los días son ejemplos de cómo se hace periodismo y cómo se cuenta lo que está pasando, ¿no? Escuchándote hablabas de que sí existía censura, aunque no legal a través de un tribunal, de que sí había de que sigue habiendo autocensura. ¿Cuáles son los temas prohibidos en España? Si es que los hay. Temas prohibidos no hay, temas que a la gente le cuesta más de tratar, pues sería lo que está vinculado con el estado profundo, ¿no? Sabemos mucho, por ejemplo, de quiénes son los más pobres. Uh-huh. Sabemos poco de quiénes son los más ricos. Sabemos quiénes son los más ricos, pero no sabemos cómo se organizan entre ellos, cuál es la alta sociedad española, qué es el poder, ¿no? Falta escarbar allí, y es un tema que no es que esté prohibido, es que es muy muy complicado llegar a él, es muy difícil de tratar temas sobre la monarquía, cada vez menos, pero Uh-huh. recordemos que ahora nos rasgamos las vestiduras por ver las tropelías que hizo el emérito en su momento,
Y en aquel momento eso ahora nos consta que se sabía por parte de políticos, por parte de empresarios, por parte de periodistas y no se contó nada, ¿no? Ahora parece que ya menos, aunque estoy seguro que si Felipe VI hiciera algo, aunque fuera lo más mínimo relacionado con lo que hizo su padre, no nos estaríamos enterando ahora mismo, ¿no? Por supuesto, las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que es muy difícil informar sobre lo que realmente pasa en el ejército, cómo es la composición sociológica, qué ideologías predominan en las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza, ¿no? En el Estado es algo muy serio. Creo que es complicado moverse en ese sentido. Y creo que ahora mismo, por ejemplo, durante la pandemia, durante el estado de alarma, estamos viendo cómo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están adquiriendo una importancia y un poder más difícil de controlar de lo que era unas semanas atrás, veremos a ver, ¿no? Es decir, que yo no diría que hay temas prohibidos, pero que hay temas muy difíciles de tratar y que le tienes que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder hablar de ello con verosimilitud. Uh-huh. Para terminar, nos gusta que los entrevistados en este podcast hagan una reflexión final y que la lleven a donde quieran. El tema abierto es el futuro, cuál creen o por dónde creen que puede ir, y así nos gusta terminar. Sato Díaz, ¿cuál sería tu visión de futuro? ¿Cómo imaginas el futuro? Pues muy incierto. Yo creo que ahora mismo desde la ventana desde donde estoy hablando veo un gran patio de luces del barrio de Carabanchel, donde todas las tardes salen a aplaudir decenas de familias, de vecinos, y me planteo todos los días qué van a hacer esas familias, que sea lo primero que hagan cuando puedan salir otra vez juntas en comunidad a la calle, ¿no? Y yo creo que es que no lo sabemos nadie. Entonces, en este sentido, yo tengo muchas incertezas personales, familiares, profesionales y como ciudadano, políticas, sociales. Creo que todas las familias que ahora mismo están en este gran patio de luces, gran patio de vecinos del barrio de Carabanchel de Madrid, les pasa lo mismo. Y no me auguro a ver el futuro más allá del inmediato presente, de las cifras que van cambiando la epidemia y la pandemia a nivel global y de ese tipo de cuestiones, la verdad. Veo el futuro con niebla, ¿no? Pues ojalá que esa niebla se levante, que esta crisis pase de la mejor manera, aunque eso yo creo que ya no es posible, y que sigamos adelante y que vivamos tiempos mejores. Sato Díaz, director de Cuarto Poder, muchas gracias por atender la llamada de Línea Clara. Saliendo disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. ¿Y qué hay de esos que eligen su destino? Los que le marcan y dirigen el camino, pero ¿cómo va a avanzar si no puedes soñar? Si nunca escuchas su voz.